Y nos vamos a ir de viaje no tan imaginario, sino a través de la tecnología a, si no me equivoco, la ciudad de Moscú, allí en la Federación Rusa, porque le vamos a decir buenas tardes ya, con 5 horas de diferencia, si no me equivoco, tenemos la posibilidad de comunicarnos nuevamente con el analista internacional e historiador Cristian Lamesa, que nos produce un gran gusto poder volver a charlar con él y saludarle. Muy buenos días, buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Marcelo Teles te saluda aquí desde RPD Radio, Noverá Misiones. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes desde aquí, desde Moscú. Un placer volver a charlar con vos a las 14:30 horas de Moscú. Bueno, entonces estábamos allí nomás 5, no, 6 horas de diferencia y en la capital de la Federación Rusa. Recién hacíamos, Cristian, una introducción en referencia a que todavía estabas en la ciudad de Moscú y que había pasado la semana pasada. Yo no recuerdo si es el 7 o si es el 8 y te voy a pedir que nos ayudes y que nos expliques, porque la pregunta que te iba a hacer es esta: ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Sí, Hollywood o si lo ganó la Unión Soviética, porque resulta ser que se vive absolutamente diferente de un lado u otro del mundo, lo que tuvo que ver con esa fecha tan emblemática que fue la rendición, en ese caso, de la Alemania nazi allá en 1945. Bueno, vos mencionabas a Hollywood y yo te diría que ganó Mosfilm la guerra, que sería el equivalente de Hollywood en la época soviética e incluso en la actual Rusia, la empresa cinematográfica Mosfilm. Saliendo de este chascarrillo, el 9 de mayo se conmemora el Día de la Victoria, que en este caso hace apenas unos días, el pasado viernes, se vivió aquí en Moscú, en toda Rusia y en las ex repúblicas soviéticas que conmemoran este hecho con mucha emoción, la victoria, ¿no? La capitulación del nazismo, la victoria de la Unión Soviética y de sus aliados sobre la Alemania nazi. Y aclaro lo de sus aliados, porque curiosamente la Unión Soviética y la Federación Rusa actualmente nunca desconocieron ni menospreciaron el papel de los aliados occidentales. Es más, eh, yo lo he mencionado en numerosas eh, conferencias que he dado, como aquí en el Museo de la Victoria, en el Museo Paviedi en Moscú, hay un monumento que tiene a 4 soldados, a 4 militares, uno soviético, uno americano, Mm. uno estadounidense, perdón, uno británico y uno francés, coronados con el emblema de las Naciones Unidas. Entonces, realmente la Federación Rusa y la Unión Soviética en su momento siempre tuvieron un gran reconocimiento a la contribución occidental, cosa que parece que en Occidente se empeñan en desdibujar el papel soviético, que fue trascendental, porque si bien la Unión Soviética y Rusia no menosprecian el papel occidental, hay que reconocer que el 80% del esfuerzo militar nazi se destinó al frente soviético. 80% del poderío militar del nazismo fue volcado contra la Unión Soviética y fue destruido en la Unión Soviética. O sea que si vos te fijas, Marcelo, la proporción es tremenda. 27 millones de muertos en la Unión Soviética contra recién, justo estoy escribiendo un artículo sobre este mismo tema y tengo que dar una charla ahora en pocas horas en una universidad que es Moscú, y Francia tuvo en más de 4 años de ocupación en su territorio algo así como medio millón de muertos entre militares y civiles, y gran parte de los civiles fueron judíos deportados voluntariamente y con mucho gusto por el gobierno francés colaboracionista de la Alemania nazi. Entonces vos fijate la desproporción, medio millón en más de 4 años de ocupación contra 27 millones, ¿no? Impresionante, sí, sí. Entonces, por supuesto que no se puede soslayar y no se puede dejar de reconocer el heroico triunfo del pueblo soviético, del Ejército Rojo y del el liderazgo de la Unión Soviética durante la Gran Guerra Patria, que es como se llama el periodo de 1941-1945 aquí en Rusia. Y realmente no hacerlo es tener realmente una ingratitud muy grande para con la memoria de los héroes y los veteranos que regaron con su sangre las tierras europeas para liberarla del nazismo. Y con esto cierro, Marcelo, la Unión Soviética fue el único país que en la Segunda Guerra Mundial se liberó a sí misma
sin intervención de tropas extranjeras. No necesitó que nadie lo viniese a ayudar y a liberar, como sí le pasó a los franceses, que siempre cuento como una anécdota que realmente es escandalosa. ¿Vos sabés cuántos franceses participaron del desembarco en Normandía, Marcelo? No, exactamente. 177. 160. 177 Te iba a hablar de militares. miles, te iba a hablar de, no sé, una cantidad enorme, Es, pero es, bueno. es escandaloso. Cuando los franceses y Macron sacan pecho haciéndose los valerosos, habría que recordarles que los únicos franceses que desembarcaron en Normandía fue un grupo que se llamó el Comando Kiefer, liderados por un francés nacido en Haití, y eran 177 efectivos nada más, la heroica Francia. Así que realmente al menospreciar el papel de la Unión Soviética, los europeos tendrían que hacer un fuerte examen de conciencia. Me llama la atención esto que estás contando, lo siguiente. 27 millones de muertos, estás hablando prácticamente de medio país, pensando en la población que tenía Alemania, pensando en la población que tenía Francia en ese entonces, que no creo que llegara a 50 millones de personas, pero ponele casi medio país, en donde, bueno, evidentemente la población de la Unión Soviética era mucho mayor, pero geográficamente uno tiene esta idea, por eso hablaba lo de Hollywood, no lo decía como una ironía en lo siguiente. Se entiende que Alemania, o viste lo que nos cuentan en la escuela, y a su vez en algunas colecciones, hubo un tiempo donde se hacían muchas colecciones por fascículos del tema, la Segunda Guerra y demás, y bueno, Alemania quiso ampliar su poderío, todo el tema económico, y solamente te muestran que iba hacia los países, como decíamos, ¿no? Francia, Polonia, digamos, la posibilidad después de la alianza con Italia. Pero si uno ve todo lo que es el frente soviético, 27 millones de muertos es algo tremendo. No sé si hay registro de otra guerra que haya tenido semejante cantidad de caídos de un lado. No sé tampoco cuántos fueron los caídos en Alemania. Pero ¿por qué tanto y por qué ese empeño, en todo caso, de Hitler o de los nazis de ganar Rusia? O de ganar, digamos, la Unión Soviética. ¿Por qué? Y además que no fue solamente en la historia, el único ejemplo, el de Adolfo Hitler, ya pasó a Napoleón, había pasado anteriormente, pensando o entendiendo que la conquista de Rusia le permitiría, digamos, dominar el mundo, más o menos. Bueno, a ver, uno de los motivos y que se mantiene hasta el día de hoy es las inmensas riquezas que tiene la Federación Rusa, que tuvo en su momento la Unión Soviética y el Imperio Ruso. La rusofobia no viene de ahora, viene de muchos siglos atrás, generalmente fogoneada por los anglosajones, y también para justamente justificar la aniquilación de los pueblos eslavos, se ha generado esta rusofobia, esto de desdibujarlos, de plantearlos como salvajes, como gente primitiva, como borrachos, torpes, incultos, que termina siendo, yo siempre digo, termina siendo un arma de doble filo, porque cuando vienen acá, a estas tierras, a querer dominar y conquistar, se encuentran con un pueblo patriota, un pueblo culto, un pueblo aguerrido, un pueblo que tiene mucho ingenio, y se terminan llevando el fiasco que se llevan porque siempre terminan derrotados y yéndose con el rabo entre las piernas, desgraciadamente dejando un reguero de dolor muy grande en estas latitudes. Si me permitís, los números son muy reveladores. ¿Vos te acordás que la palabra diezmar viene de los romanos, de la época Sí, de los romanos, que era un castigo, que era cuando por cobardía o diferentes cuestiones, se castigaba a un grupo separando a números de a 10 y a uno de cada 10 se lo mataba? Eso era un castigo tremendo. Vos imaginate que en la Unión Soviética murió uno de cada 7 soviéticos a causa de la guerra. De toda la población, el 13% de la población murió en la Segunda Guerra Mundial. Y de Bielorrusia, que fue una de las zonas de la Unión Soviética más castigadas, ese número fue a uno de cada 4, un 25% de la población. Y esto obviamente nos marca como el holocausto judío, que hay que recordarlo con ujú. mucho respeto y con mucho dolor. También hay que recordar que el verdadero holocausto y el más trágico fue el holocausto contra el pueblo soviético,
que de los 6 millones de judíos asesinados, 2 millones y medio, casi la mitad, eran judíos soviéticos. También hay que recordar que del total de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 65, 63 millones, prácticamente la mitad fueron soviéticos y la inmensa mayoría fueron de la Unión Soviética y de China, porque China también sufrió 20 millones de muertos. Entonces, realmente los números son escalofriantes si uno lo analiza, y también se puede ver nuevamente esto, el carácter de guerra de exterminio, especialmente contra el pueblo soviético, contra el pueblo chino, por parte de una Alemania que no fue solo Alemania, porque había tropas voluntarias de prácticamente toda Europa, fue una coalición europea, como también en las guerras napoleónicas, para destruir y dominar, para destruir al pueblo soviético, al pueblo eslavo, y dominar y robar a esta tierra, ¿no? Eh, y, y realmente yo creo que son lecciones que si no se mantienen en la memoria, desgraciadamente se pueden repetir y siempre el costo es tremendo. Así que realmente yo creo que todo lo que se conmemoró y el gran sentimiento que se puso en este 80 aniversario el viernes pasado aquí en Moscú y en toda Rusia, debe hacer pensar a este occidente que parece seguir teniendo este afán de enfrentarse con Rusia por prejuicio ideológico y por ambiciones. Y un dato más que a mí me encanta la historia, y con esto cierro, así seguimos dialogando, Marcelo. Vos sabés que estos mismos cobardes que yo mencionaba de Francia, que entregaron París sin disparar un solo tiro, la declararon ciudad abierta para que no vayan a romper un foquito de la luz de su hermosa París. Vos sabés que tienen el dudoso honor de haber sido un grupo de voluntarios, la Legión Carlomagno, voluntarios franceses, los últimos en defender a Hitler, ¿no? De las tropas del Ejército Rojo cuando entran en Berlín. Esta división Carlomagno fueron los últimos defensores del búnker de Hitler. Vos fíjate qué paradojas de la historia, ¿no? 177 franceses participando del desembarco en Normandía, entregando su país prácticamente sin combatir y defendiendo al Führer, entre comillas, lo de Führer, ¿no? Esta Europa tiene que revisar su pasado, creo yo. Sí, sobre todo porque el formateo de la historia a partir de esa situación, en donde a mí me lleva a pensar, 1928 fue el año en el que se funda nuestra ciudad de Oberá. Nuestra ciudad de Oberá tiene una corriente de rusos y bielorrusos muy importante, también de ucranianos, también de eslavos, es decir, previo a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, pero gente de trabajo, gente sencilla, gente de campo, muchas veces acá no se plantea como en lo que es en la provincia de Buenos Aires el campo, acá se habla más de la chacra, se habla más de el modo de cultivo y el modo de producción que había en la Unión Soviética, en donde no tenés grandes extensiones de tierra, aquí en Misiones y en Oberá tampoco, por supuesto, pero eso que decías, ¿no? En cuanto al desprecio, porque existe como un privilegio o como una suerte de división de las inmigraciones. Vos tenés la inmigración anglosajona por un lado, por otro lado la eslava y por otro lado la latina, latinoamericana, ponerle la paraguaya, brasileña. Si bien se da esa posibilidad de conjunción en nuestra ciudad, pero esa posibilidad y ese trabajo para nuestra patria, para nuestra Argentina, ha sido fundamental. Y los inmigrantes eslavos han tenido una participación central en esto. Y digo, me parece bueno hablar de todo esto. En la nota que hicimos anteriormente, allí hubo algunos comentarios muy interesantes que planteaban que por fin alguien que se aparta de la rusofobia. Es decir, vos estás hablando desde hechos concretos de la historia sin esa manipulación que te hace el desconocimiento. Pues si vos no sabes, podés aceptar cualquier cosa por verdadero o cierta. Sí, a ver, la historia da todas las respuestas. El tema es que hay que buscar la verdadera historia. Y la verdadera Claro. historia está basada en los hechos. Mm, En nuestra tierra hubo una persona muy ilustre y muy sabia que se llamó Juan Domingo Perón,
y justamente hablaba que la única verdad era la realidad, y la realidad es la que se vive a través de la historia y de los hechos concretos. Y estudiando esos hechos uno arriba justamente a todas estas respuestas, más allá de que también, como me gusta decir, el tiempo da todas las respuestas. Pero obviamente en esta, vos sabés que hay cosas que son muy particulares y como vos muy bien decías, el pueblo ruso, el pueblo ucraniano, el pueblo bielorruso son pueblos eslavos orientales y son gente muy noble, muy trabajadora, de gran corazón y, y, se los quiere mostrar, ¿viste? A través de esta propaganda, como decía antes, como gente inculta, como gente que realmente, bueno, el nazismo los planteaba no solo a los judíos, sino también a los eslavos como subhumanos. Y vos fijate cómo en nuestra tierra podemos dar testimonio de primera mano, ¿no? De la gran contribución que han dado en una tierra de paz como nuestro país los inmigrantes, no solo justamente los eslavos, sino también nuestros antepasados españoles y franceses. Pero bueno, pero hay que valorar la historia realmente en toda su magnitud y buscar la verdad y defenderla. Porque hoy, por decir lo que yo digo en mi libro La paternidad del mal, lo que estamos conversando nosotros y que no es ni más ni menos que la verdad histórica, por ejemplo, en Polonia, hoy a mí me pueden condenar por esto mismo que digo a 6 años de prisión, tan solo por decir la verdad, porque es un delito, según Varsovia, decir la verdad, como yo le he dicho en mi libro, acerca de la contribución y la complicidad de Varsovia con Berlín en el periodo entre guerras para justamente llevar finalmente al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, uno tiene que, cuando valora la vida, la verdad y la justicia, tiene que, bueno, decir la verdad y no fijarse en el costo, pero sí defenderla porque si no, el otro día en un artículo, no recuerdo si en un artículo o un reportaje, decía que desgraciadamente lo que puede llegar a ocurrir si se repite una vez más esta historia contra Rusia, esta historia que generalmente llevan adelante los anglosajones de pretender dominar, conquistar y destruir, puede llevarnos a una tercera guerra mundial que sea el fin de la humanidad, lisa y llanamente. Sí, ciertamente que sí. Y no faltan nombres propios como no solamente el presidente de Estados Unidos, sino otros tantos que están por allí, por Europa, en donde vos los escuchás y realmente no se termina de entender a qué juegan. Quería consultarte algo más en referencia a, bueno, hoy vas a dar una charla. ¿Cómo sigue tu visita allí en la Federación Rusa? ¿Cuándo volvés para acá, para nuestro país? ¿Cuál es la agenda que tenés prevista? Bueno, yo ya estoy en la recta final de este hermoso viaje que es mi sexto viaje por Rusia. Estoy desde fin de febrero aquí, una estadía prolongada con realmente vivencias muy lindas. Bueno, el premio que recibí, también lo que es un premio ser invitado a varias universidades a dar charlas desde mi óptica para los jóvenes y para el público en general de este país. Realmente para mí ha sido un honor hoy esta nueva charla en la Universidad La Ruden, que es la Universidad de la Amistad de los Pueblos, Patrice Lumumba. Vos fijate la Ujú. importancia del nombre de esta universidad, ¿no? Ese Sí, patriota africano, africano. congoleño, que fue asesinado por su búsqueda de la soberanía y de la libertad de su pueblo. Y esta universidad sigue siendo un emblema de lo que hizo en su momento la Unión Soviética y sigue haciendo la Federación Rusa, que es el compartir el conocimiento, la búsqueda justamente de las ciencias y de tantas cosas para el progreso de la humanidad y compartirlo con los países, especialmente los más postergados como África, Asia, nuestra región iberoamericana. Así que bueno, voy a tener el honor de dar con unos colegas, con el colega Nikolai Mikhailov, ruso, un gran amigo ruso que habla un excelente castellano. Vamos a dar esta charla y con dos colegas más rusos. Y después, bueno, algunas intervenciones más, mi columna en la Radio Oriente Capital de México, también que me han convocado para Negocios Televisión de España, para dar otra participación antes de irme, y el día viernes ya estoy despegando camino a Ezeiza a reencontrarme con nuestra querida Argentina. Bueno, la verdad que
como decías, estadía prolongada, muchos recuerdos te traes, volverás seguramente próximamente allí a Rusia, pero bueno, te espera tu familia, te espera tu gente allá en Pergamino. Nosotros a disposición siempre, ese artículo que vas a publicar, por favor, lo compartimos, ahí le vamos a pedir también a Daniel Barrios, que siempre es nuestro intermediario de alguna manera, para poder tenerlo también en nuestra RP de Noticias, porque hace falta tener miradas más amplias, y tener otras miradas y no solamente quedarse en la pantalla de lo que nos han vendido y que nos han mentido tanto tiempo. Cómo no, para mí va a ser un verdadero honor que mi artículo, Marcelo, esté en el portal de ustedes, dalo por hecho, yo calculo que hoy, mañana más tardar lo termino, tengo que ver a qué hora porque me vienen a buscar para ir a la universidad, pero va a ser un honor y que lo lea y que lo comente tu público, me va a interesar mucho, cómo no. Así que dalo por hecho y bueno, yo encantado, Marcelo, de hablar con vos como siempre, contar conmigo y bueno, lo que pueda aportar es un placer para vos y para tu hermosa ciudad y tu hermosa provincia de Misiones. Muchísimas gracias, Cristian, que tengas una gran jornada hoy, que salga todo bien en la charla. Y bueno, buen regreso. Después seguramente también tendremos la posibilidad de comunicarnos desde Pergamino, así que mantener el contacto es algo fundamental. Cómo no, un gran abrazo, querido Marcelo. Otro abrazo, que sigas bien. Cristian La Mesa con nosotros, analista internacional, escritor, ha sido premiado recientemente en Rusia como el mejor educador extranjero y aparte difusor de todo esto que tiene que ver con la cultura rusa y con la historia y los datos. Ciertamente, si hay algo que no se puede refutar, son los datos cuando los tenés arriba de la mesa. Y eso es lo que a nosotros nos interesa.